Si alguna vez te llamó la atención esa forma tan única y chic de vestirse que tenía Sol Rivarola, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Sol Rivarola tenía una presencia que se notaba a kilómetros. Cada prenda, cada peinado y accesorio parecía elegido para resaltar su seguridad y elegancia. Hoy vamos a ver qué la hacía destacar tanto con su imagen. Antes de seguir, quiero aclarar algo importante para que no haya confusiones. Este canal, y en especial este video, están hechos con la idea de romantizar absolutamente todo. Y con eso me refiero a mirar a los personajes desde un lugar estético, inspiracional, y no tanto desde lo que hacían o cómo se comportaban en la historia. Sé que Sol fue uno de los personajes que tuvo actitudes bastante discutibles en la serie, pero en este espacio lo que vamos a hacer es centrarnos en su imagen, su estilo y esa presencia tan fuerte que tenía. Después de haber hablado un poco de lo que representaba este video, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el universo visual de Sol Rivarola. En este recorrido vamos a explorar cada uno de los elementos que componían su imagen, desde su postura y o lenguaje corporal que transmitía tanta seguridad y hasta veces hasta intimidación, hasta su maquillaje siempre impecable, su peinado, los accesorios que elegía y por supuesto los outfits que completaban ese look tan inolvidable. Sol era de esas personas que, incluso sin hablar, ya estaban diciendo mucho. Por eso no se trata solo de qué prendas usaba o cómo llevaba el pelo, sino de todo el conjunto, cómo se movía, cómo se paraba frente a los demás, la forma en la que miraba o se expresaba. Todos esos detalles físicos terminaban siendo una parte clave de su presencia, y es por eso que hoy vamos a analizar cada uno de esos aspectos con más profundidad. Como ya dije antes, la idea no es copiar ni juzgar, sino inspirarnos y tomar lo que nos gusta. Este canal siempre va a tratar de encontrar lo positivo y lo interesante en cada personaje, incluso en los más odiados como muchas veces fue Sol. Así que si sos fan de su estética fuerte, firme y un poco misteriosa, prepárate, porque ahora sí vamos a empezar hablando del lenguaje corporal. Desde el primer momento en que Sol Rivarola entró por las puertas del Elite Way School, fue imposible no notarla. A diferencia de otros personajes que llegaban con cierto nerviosismo o perfil bajo, ella lo hizo con total seguridad. Caminaba erguida, con la cabeza en alto, como si ya conociera cada rincón del lugar. No bajaba la mirada, no dudaba de sus pasos. Todo en ella transmitía firmeza, presencia y control. Su manera de caminar era tranquila pero decidida, no apurada ni insegura. Cada paso parecía pensado para mantener ese aire elegante y dominante a la vez. No era una caminata exagerada ni provocadora, pero sí con intención. Sol no pasaba desapercibida y lo sabía. Una de sus características más marcadas era su mirada. Siempre mantenía los ojos al frente, bien abiertos y firmes, incluso en situaciones de tensión, rivalidad o confrontación. No evitaba el contacto visual, al contrario, lo usaba como una herramienta para imponer su lugar y hacerse respetar. Algo que también se notaba mucho al principio de la temporada, cuando empezaban a aparecer sus primeras escenas, era su sonrisa. Aunque a veces pudiera parecer falsa o estratégica, ella lo usaba como un recurso más. Sonreía incluso a personas que no le caían bien, y lo hacía con una naturalidad inquietante. No era una sonrisa cualquiera, era una de superioridad, esa que parece amable pero esconde una intención, y muchas veces generaba tensión o envidia, sobre todo en otras chicas que no entendían cómo podía mantenerse tan segura. Otro detalle muy característico era cómo usaba su pelo como recurso. No era simplemente parte de su imagen física, sino casi una herramienta más de comunicación. Era muy común verla jugar con un mechón de su cabello, enredándolo entre los dedos o haciéndolo girar suavemente. Lo hacía en momentos donde quería hacerse notar, cuando intentaba captar la atención de alguien o coquetear. Ese gesto tenía un doble efecto. Parecía casual, pero en realidad estaba cargado de intención. Era coqueteo, provocador y seguro. También vale destacar cómo hablaba. No era de hablar rápido ni de atropellar sus frases, tampoco era lenta o forzada. Su tono solía ser calmo, con una seguridad que le daba aún más peso a sus palabras. Y cuando quería marcar límites o dejar en claro quién tenía el control, recurría mucho a un gesto muy suyo, ponerse las manos en la cintura o en la cadera. Ese pequeño detalle bastaba para crear una distancia simbólica entre ella y los demás, para dejar claro que no era una chica fácil de manipular o de enfrentar. Cada uno de estos elementos formaban parte de esa imagen tan magnética que tenía. Todo estaba tan bien cuidado, tan integrado a su personalidad, que no hacía falta un gran despliegue para que resaltara.
Era una combinación perfecta entre seguridad, femineidad y estrategia. Ahora que ya entendimos cómo Sol construía esa presencia tan poderosa a través de su lenguaje no verbal, vamos a pasar a otro elemento igual de importante, su maquillaje. Porque sí, su forma de maquillarse también decía mucho de ella, y como todo en su estilo, tenía su propio sello. En el maquillaje de Sol podemos identificar 3 tipos muy marcados. El primero es un look súper natural que usaba para el colegio y que acompañaba muy bien su imagen pulida, pero sin exagerar. Después tenemos un maquillaje que se usaba en los 2000, especialmente alrededor del 2003, que tenía un aire más definido con algunos detalles más marcados. Y por último, hay un tipo de maquillaje ideal para tomarse fotos. Delicado, pero con un toque estratégico que resaltaba los rasgos. Ahora sí, vamos a ver cada uno con más detalle. Empecemos con el primer maquillaje. Primero, aplicamos corrector o una base liviana, lo que prefieran, y sellamos todo con polvo compacto o translúcido, para dejar la piel uniforme pero sin exceso. Seguimos con bronzer. Lo aplicamos en la frente, los laterales del rostro y debajo de los pómulos, para dar calidez. Después, rubor en crema o en polvo. Para los párpados, podemos usar el mismo bronzer o una sombra marrón clara o durazno bien difuminada. Luego, delineamos la línea de agua superior con un delineador retráctil. Aplicamos máscara de pestañas, la que más les guste, para abrir la mirada. Y finalmente en los labios, un bálsamo con color o un labial suave y un toque de gloss encima para dar ese efecto humectado y natural, como el que usa la chica del video. Ahora, vamos con un maquillaje muy típico de los 2000, especialmente del 2003. Este look no es una réplica exacta de la foto que muestro, pero apenas la vi, me recordó muchísimo a cómo se usaba el maquillaje en esa época. Así que vamos a inspirarnos en ese estilo. Para empezar, a diferencia del anterior, acá sí podemos usar una base más cargada para que la piel se vea más pareja. Después aplicamos corrector, contorno, bronzer y rubor como de costumbre. Y sellamos todo muy bien. Pero los verdaderos protagonistas, en este caso, son los ojos. En la cuenca del ojo aplicamos una sombra gris suave para crear profundidad. Después, en el párpado móvil, vamos a colocar una sombra gris metálica o perlada. Luego, con una sombra negra, vamos a delinear la línea inferior de las pestañas, pero solo por fuera, sin tocar el lagrimal ni la línea de agua. Después, con la sombra negra, marcamos la línea de agua superior e incluso hacemos una mini colita para alargar la mirada, algo muy típico de esa época. Para los labios, busqué otra referencia que se parezca más al de la foto. Primero, aunque suene raro, nos aplicamos un poco de corrector sobre los labios. Esto ayuda a neutralizar y a que se adhiera mejor el delineado y el labial, además de hacer que se note más el contraste. Después, delineamos los labios con un tono marrón nude. En pantalla les muestro las referencias de los colores. Luego, aplicamos un labial rosa nude o un rosa beige por encima, cubriendo el delineado. Si no tienen ese color exacto, pueden usar una sombra parecida y aplicarla con los dedos. Y para finalizar, un gloss. Esto es clave sobre todo si usaron sombra, porque le da ese efecto realista y jugoso al labio. Intenten que el gloss sea el más parecido posible al tono rosa que usaron antes. Ahora sí, llegamos al último maquillaje, ideal para tomar fotos. No voy a mostrar cómo recrear una foto de Sol, porque sinceramente no encontré una referencia exacta y la idea no es copiar, sino inspirarnos y adaptar ese concepto a algo más actual, algo que realmente podamos usar hoy en día. Este maquillaje es ideal para cuando querés sacarte fotos, ya sea con una cámara profesional, una cámara digital, con tu celular, o incluso si estás por hacerte las fotos del DNI o del pasaporte. Es ese tipo de look que realza los rasgos, que te deja la piel prolija y con buena luz, sin que se vea recargado o muy artificial. No es un maquillaje pesado ni complicado, pero tiene esos pequeños trucos que hacen que en cámara te veas mucho mejor. Primero, lo más importante, preparar bien la piel. Lo ideal es hidratarte para que la base no se vea acartonada ni se marquen tanto las líneas de expresión. Si querés que la piel se vea como si tuviera un filtro, lo mejor es elegir una base con buena cobertura, pero difuminándola bien para que no quede pesada. Seguimos con este orden: rubor, contorno y un buen corrector, lo más cercano posible a tu tono de piel. Y esto es clave, todos estos productos tienen que ser en crema o líquidos, y difuminarlos con brocha para lograr un acabado más natural pero prolijo. Después viene algo súper importante: sellar todo con un buen polvo. Esto va a evitar que la piel se vea grasosa en cámara y, lo más importante, que no nos haga flashback en las fotos. Para aplicarlo, primero lo ponemos en el dorso de la mano para no cargar demasiado producto y evitar ese efecto blanco yeso. Después, con una esponja triangular, lo aplicamos solo debajo de los ojos y dejamos reposar
mientras seguimos con lo demás. Aplicamos rubor en polvo, que si tiene algo de brillo mejor. Así funciona como rubor e iluminador al mismo tiempo. También sellamos el contorno en polvo. Una vez que ya hicimos todo eso, ahora sí retiramos el exceso de polvo que habíamos dejado debajo de las ojeras usando una brocha deslizando suavemente. Y ojo, en la frente y bajo la nariz también sellamos, pero solo con la brocha, para que no se marquen tanto las líneas de expresión ni se vea grasosa. Eso sí, antes de aplicar, sacudí un poco la brocha para no poner demasiado producto. Después, súper importante también, una máscara de pestañas waterproof, que sea a prueba de agua para que las pestañas se mantengan bien firmes y curvadas durante todo el día. Y si querés, puedes hacerte un mini delineado para complementar. Por último, tu lip combo de confianza y un buen gloss para que los labios se vean jugosos, brillosos y resalten en las fotos. Y como siempre, sellamos todo con un fijador para que el maquillaje dure muchísimo más. Pero, si quieren darle un toque más completo a los ojos y no solo quedarse con la máscara de pestañas, les voy a mostrar cómo pueden maquillarlos. Primero aplicamos corrector en el párpado. Después, con una sombra, colocamos un tono café claro en la cuenca del ojo. Sobre el párpado, es decir, un poco más abajo, aplicamos un tono más oscuro, también en la gama de los marrones, y lo difuminamos muy bien para que no se vean las líneas marcadas. Para iluminar un poco la mirada, cerca del lagrimal y sobre el párpado, colocamos un tono vainilla o crema. Y para darle definición a la mirada, usamos una sombra negra o café oscuro para hacer un delineado a gusto, más sutil o más marcado, como prefieran. Y listo, con esto terminamos este maquillaje ideal para fotos, donde cada detalle suma. Es un look cuidado, con buena duración, que resalta los rasgos sin exagerar y que, bien aplicado, puede hacer una gran diferencia frente a la cámara. Hablemos de algo que también era súper característico en su imagen, su pelo, porque si hay algo que sumaba muchísimo la presencia de sol, era la forma en la que lo llevaba, lo peinaba y lo usaba como parte de su actitud. No era solo un detalle más, su cabello también era una herramienta para mostrar seguridad, elegancia y en ciertos momentos hasta coquetería. El color que llevaba era un rubio oscuro, con mechas más claras, especialmente en la parte de arriba y en los mechones delanteros. Las tonalidades iban de miel a vainilla, lo que le daba un efecto de luz natural como si el sol le hubiera aclarado el cabello. Su base parecía un rubio oscuro cálido o castaño claro dorado, y gracias a eso el color se veía con profundidad y muy brillante, sobre todo al sol o en buena iluminación. El pelo lacio y prolijo hacía que se notaran bien esas mechas sutiles, sin ser exageradas. Este tipo de color era muy típico de los 2000, natural, luminoso y juvenil. Un look súper bien cuidado que sumaba muchísimo a su presencia. El corte que llevaba se llama corte recto con puntas defiladas. Este corte es largo, llega por debajo de los hombros y tiene una base recta, pero con puntas defiladas o ligeramente texturizadas. Esto le da un efecto más suave, con movimiento, pero sin perder el largo ni la estructura recta. Generalmente, Sol lleva la raya al medio o apenas corrida al costado, lo que le da ese toque fresco y natural que la define. Este tipo de corte es súper versátil y favorece especialmente a rostros alargados u ovalados. Además, combina perfectamente con las mechas y el color que lleva. El peinado que más usaba Sol, y el único que encontré para describir bien, era un semi recogido con torsadas o mechones llevadas hacia atrás. Este estilo lo usaba tanto para algún momento especial como para las clases de educación física, cuando necesitaba tener la cara despejada. Es un peinado simple y práctico que permite tener el rostro despejado sin perder la comodidad de llevar el pelo suelto. Así, cerramos la parte del pelo de Sol, que para ella era algo sagrado. Un estilo sencillo pero funcional, que encaja perfectamente con su personalidad y ritmo de vida. Pasemos a algo que amaba, los accesorios. Porque si algo tenía Sol Rivarola, era ese toque especial que le daba a los detalles. Lo que probablemente muchos sí notaron es ese collar de estrella que parecía no sacarse nunca. Era parte de su identidad visual y le daba un toque místico, simple pero con intención. Si querés inspirarte, puedes usar uno parecido o jugar con formas similares. Una luna, un corazón, una mariposa, hasta un sol. La clave está en que sea un dije chiquito pero significativo. Pasando a los aros, Sol optaba por modelos alargados, tipo barras metálicas que si bien eran minimalistas, no pasaban desapercibidos. Era ese estilo moderno, recto, delicado, que le daba elegancia sin exagerar. No eran los típicos aros enormes de gala, sino más bien semilargos, tipo cadena. Y algunos modelos venían de a dos. Si te gusta ese aire sofisticado sin ser llamativo, estos son perfectos para vos. Después tenemos las pulseras, que también seguían esa línea delicada y juvenil.
Sol solía usar una sola en cada muñeca, finitas como cadenitas con bolitas o piedritas pequeñas, sin nada recargado. Eso la hacía ver arreglada, pero sin sentirse cargada, perfecta para las que prefieren lo simple y sutil. Y por último, pero no menos importante, los anillos. Sol amaba sus anillos. Siempre tenía al menos 2 o 3, sobre todo en una mano. Eran grandes, con formas marcadas, muy en sintonía con ese estilo Y2K. Como ven, los accesorios de Sol no eran solo adornos, era una extensión de su actitud, de su seguridad, de esa imagen elegante pero firme que tanto la caracterizaba. Cada pieza, por más mínima que fuera, tenía su intención. Nada estaba puesto porque sí, y eso es algo que realmente me encanta destacar. Y ahora que ya repasamos esos detalles que sumaban tanto su imagen, pasemos a lo último de este video. Vamos a hablar de uno de los aspectos más visibles y también más representativos de Sol, su ropa. Porque sí, sus outfits eran un reflejo clarísimo de quién era, de cómo quería ser vista y sobre todo de cómo se paraba ante los demás. Sol no tenía una gama de colores definida como otras chicas del Elite Way School. No era como Mia, que casi siempre incluía el rosa en sus looks, o como Maritza, que se movía entre verdes o rojos. En el caso de Sol, los colores variaban bastante. No había un tono que sí o sí tuviera que estar presente en sus outfits, pero sí había una inclinación evidente hacia ciertos tonos. El marrón en todas sus versiones, desde el chocolate hasta el beige, era claramente de sus favoritos, así como también algunos colores claros como el celeste. En cuanto a las texturas, algo que se repetía mucho en sus blusas eran los fruncidos. Esa pequeña elección sumaba un detalle visual que aportaba feminidad, estructura y un toque delicado a su ropa, sin necesidad de recurrir a estampados llamativos. También le gustaban mucho las camperas de lana. Los usaba principalmente en días más relajados para un look casual. Solía hacer colores como verde oscuro, negro, azul o incluso rojo. Siempre dentro de una paleta sobria y versátil, sin caer en lo exagerado. Y cuando la ocasión lo ameritaba, como una sesión de fotos, una salida importante o una cita, ahí sí aparecían los blazers. Este tipo de prenda le encantaba porque le daba un aire más sofisticado y seguro, muy a su estilo. Otra cosa que Sol amaba y que definitivamente marcaba la diferencia en sus outfits de invierno eran los gorros y bufandas. No solo los usaba por abrigo, sino que sabía cómo combinarlos para que realmente sumaran al look. Tenía una forma muy intuitiva de elegir texturas y colores que armonizaban entre sí, y cada accesorio parecía estar ahí con intención, no por casualidad. Por ejemplo, en uno de sus looks más recordados podemos ver un estilo rústico y abrigado. Este outfit transmite pura comodidad invernal con un aire acogedor, que encajaba perfecto con la estética de Bariloche en otoño. Sol llevaba un suéter grueso de lana, con tonos tierra como el beige, marrón y gris. Lo combinaba con un gorrito de lana tejido a rayas, que sumaba aún más esa vibra cálida. Los tonos del gorro, entre marrones y beige, seguían esa misma gama y hacían que todo el conjunto se viera perfectamente pensado. En otro look, más urbano y clásico, vemos un estilo más simple pero igual de cuidado. Usó una campera beige claro de corte recto y tradicional, muy neutra. Pero lo que le daba personalidad era la bufanda tejida. Rayas en blanco, celeste y marrón oscuro, que aportaban un toque de color sin romper la armonía, un detalle sutil pero muy efectivo. Y por último, uno de los outfits más coloridos que usó para escenas en la nieve en Bariloche. Acá vemos un conjunto deportivo pensado para el frío, pero sin perder el estilo. Llevaba una campera azul oscuro con detalles técnicos, ideal para la montaña, pero el foco estaba en los accesorios. La bufanda tejida tenía rayas gruesas en colores cálidos como mostaza, marrón, blanco, rojo y turquesa. Y como si fuera poco, lo combinaba con un gorrito de lana turquesa, que le daba un aire más juvenil y alegre al look. Y llegando casi al final, no podía dejar de mencionar algo que también aplicaba a Mia, pero que Sol dominaba a la perfección, sobre todo en los meses más fríos: la teoría del sándwich. Por si nunca escucharon hablar de ella, esta teoría es una técnica de estilo súper efectiva que consiste en equilibrar un look usando el mismo color o una textura similar en la parte superior e inferior del outfit, mientras que en el centro del conjunto, es decir, la prenda intermedia, genera contraste. Sol aplicaba esta fórmula más de una vez y donde más se notaba era en invierno. Al principio, al haber más capas, tenía más margen para jugar con colores, texturas y combinaciones. Un ejemplo muy claro es este look. Lleva un abrigo en tonos rojos ladrillo, marrón chocolate y naranja, que funcionan como el pan. Luego una bufanda y camisa blanca como relleno.
Y finalmente, unos pantalones color naranja que repiten los tonos cálidos del abrigo. Todo el conjunto se siente súper otoñal, armónico y con mucha presencia. Otro que me encanta es este. Sol lleva una bufanda y un gorro rojo, pan superior. En el centro tiene una camiseta térmica negra, junto a un abrigo también negro, el relleno. Y como cierre, un pantalón rojo que repite el tono de los accesorios. Un look súper pensado, pero que no pierde ese aire natural. Y por último, uno más primaveral o de días no tan fríos. Acá, Sol combina un pantalón gris oscuro con un gorro del mismo tono, el pan. Y en el centro lleva una blusa naranja que contrasta y se conecta con su bolso del mismo color. Lo que lo hace más interesante es que el gorrito tiene una pequeña raya horizontal que une visualmente todo. Una combinación sutil pero perfecta. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, hablemos de los zapatos que usaba Sol, o al menos los que logré identificar en sus looks. Uno de los más icónicos eran esos zapatos marrones con aire clásico, que hoy podríamos encontrar perfectamente en estilos como el Old Money, Academia o incluso el Y2K alternativo. Eran una mezcla súper interesante entre mocasines tradicionales y zapatos Oxford. Y aunque a simple vista podría parecer serios, en realidad eran muy versátiles. Quedan bien con pantalones rectos, jeans, polleras tableadas, lo que sea. Ella sabía perfectamente cómo usarlos para que se vean modernos, estilizados y totalmente en sintonía con su imagen. Sol Rivarola no fue un personaje más. Puede que no todos la hayan querido, pero nadie puede negar que dejó su huella. Con su seguridad, su forma de presentarse, su estética tan marcada y su actitud que nunca pasaba desapercibida, Sol logró algo que no todos los personajes logran: destacarse sin necesidad de exagerar. Su estilo hablaba por ella, y cada detalle, desde su peinado hasta los zapatos, construyó una identidad fuerte, firme y muy recordada. Por eso, si alguna vez pensaron que no había nada para destacar de un personaje como Sol, espero que este video les haya hecho cambiar la idea o al menos mirar con otros ojos. Porque hasta en los personajes más fríos u odiados hay algo que puede inspirarnos y ella tenía mucho de eso. Y así llegamos al final de este recorrido por el universo visual de Sol Rivarola. Desde su actitud hasta sus accesorios, cada detalle formaba parte de una imagen muy pensada, que combinaba elegancia, firmeza y ese toque de misterio que la hacía tan inolvidable. Espero que este video les haya ayudado a ver a Sol desde otro ángulo, a inspirarse o simplemente a disfrutar de analizar todo eso que hace tan especial un personaje, incluso cuando no es precisamente la buena de la historia, porque al final de eso se trata este canal, de rescatar lo interesante, lo estético y lo inspirador de cada una. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.